Bien, antes de entrar al diseño de placas, quisiera mostrarle, em, tuve acceso a, a una evaluación de un hospital en la ciudad de Tacna. Este hospital de Tacna fue evaluado inicialmente por un ingeniero reconocido y ahora fue evaluado por una empresa reconocida, ¿no? Entonces, los resultados eran distintos. El primer informe decía que el hospital pues tenía un desempeño adecuado ante un sismo con un periodo de retorno de 2475 años, que, es decir que cuando ocurre este enorme sismo, que es un sismo recontra severo o catastrófico, la edificación va a estar en seguridad de vida. ¿Ya? Esa fue la conclusión del primer informe, a pesar de que obviamente las derivas bajo un análisis modal espectral, tiempo-historia, no cumplían con la norma vigente. ¿Ya? Porque este hospital fue diseñado con normativa antigua, ¿no? Una normativa americana del 2010. Porque no había norma en ese tiempo que fue diseñado, no había norma peruana. Ahora se hace un nuevo estudio y eso es lo que vamos a revisar. Entonces, este nuevo estudio del hospital este sería nuestro hospital, ¿no? Entonces, han hecho la evaluación del hospital, pero esta vez ya no lo han hecho desde el punto de vista del desempeño, sino lo han visto desde el punto de vista del diseño. O sea, ¿está bien diseñado o está mal diseñado? ¿Ya? Esa es la diferencia, la primera diferencia que tenemos que encontrar eh, entre ambos informes. No quiere decir que uno está bien y el otro está mal, simplemente son las consideraciones que se han tomado. El primer informe evaluó el desempeño, ¿ya? Es un análisis por desempeño, considerando las propiedades no lineales del concreto armado, del acero, ¿no? Es un análisis por desempeño. En este caso no se ha hecho un análisis de desempeño, se ha hecho una verificación del diseño, que es muy distinto. Pero de todas maneras se necesita al menos de varios registros sísmicos, ¿no? Entonces, igual, se analiza para dos sismos, que es el sismo de diseño y el sismo extremo, o el sismo con un periodo de retorno de 475 y 2475. ¿No? Entonces, lo primero que indica la norma es hacer un ensayo de microtremor, ¿ya? Este vendría a ser el hospital, ¿no? Su zapata, los pedestales, las vigas, las losas. Aparentemente tiene una forma irregular, pero no. Hay una junta del primer piso, del piso técnico hacia arriba, ¿no? Hay una junta que divide en dos bloques, uno y dos, ¿no? Entonces, este vendría a ser el modelamiento. Es una sola base aislada, una sola base aislada. Del piso técnico, de la parte superior del piso técnico hacia arriba, está la junta. Por debajo todo está unido. ¿Ya? Es una sola platea, una sola losa maciza, aproximadamente de 7400 metros cuadrados. ¿Ya? Todos los niveles. Entonces, lo primero que, o sea, se modeló el edificio, ¿cierto? Ya, y está modelado. Primero hay que diferenciar, esto es una verificación del diseño, es decir, la no linealidad se lo va a llevar el aislador, mientras que el edificio tiene propiedades lineales.
Ya, no se le resta absolutamente nada de rigidez a lo que está arriba, ¿no? Está trabajando con secciones brutas, mientras que la no linealidad se la llevará el aislador. Entonces, para definir los espectros, para definir los registros, necesitamos un estudio de mecánica de suelos, pero considerando primero estudios geofísicos para determinar la amplificación del suelo y las propiedades del suelo a una profundidad de 30 metros. Y también se necesita un estudio de microtremor para determinar el periodo del suelo y poder cumplir con la norma, con la cierta normativa E031. Entonces, la norma E031 indica qué cosa. Acá tenemos la normativa E031. Acá nos indica en el capítulo definición del movimiento del terreno que debemos hacer ensayos de microtrepitación, ¿no? O sea, determinar el periodo del suelo. Entonces, si nosotros clasificamos nuestro suelo como un S sub cero en función a un estudio de geofísica y decimos que es roca dura, entonces debemos verificar que el estrato donde se va a asentar el hospital o la cimentación tiene que ser menor a 0,15. Entonces, con esa comprobación yo puedo aplicar la norma E030. Sus parámetros en la norma E030, el Z 0,45, el uso 1,5, ¿no? La amplificación para un periodo de retorno mayor. Si tengo S1, es roca dura o suelo muy rígido, el periodo tiene que ser menor a 0,3, suelos intermedios, el periodo menor a 0,4, suelos blandos, el periodo menor a 0,6. ¿Por qué es sumamente importante que el periodo del suelo sea, se podría decir, rígido? ¿No? Si se dan cuenta, todos estos periodos son rígidos, aunque el suelo sea malo. Es porque si tenemos periodos muy largos del suelo y el aislador lo que hace es incrementar el periodo de la estructura, es posible que exista resonancia, ¿no? Y la resonancia hace que los resultados, los desplazamientos, se disparen. Entonces, eso debemos evitar, ¿ya? Debemos evitar que el periodo del suelo sea un periodo flexible. Entonces, en el estudio, lo primero que se hace es hacer un estudio de microtremor. Entonces, ahí se hizo ese estudio. Pero acá indica lo siguiente. Los resultados del ensayo de microtremor encontraron una amplificación para un periodo de 0,18, es decir, podrías decir que tu periodo de ese suelo es 0,18. Sin embargo, hay una segunda amplificación para un periodo de 1,03. Entonces tú tienes un suelo rígido, pero tienes una amplificación del suelo a un segundo, lo cual estás en contra o no estás de acuerdo a la norma, ¿no? Acá indica, para periodos mayores a 0,6 segundos, es obligatorio efectuar un estudio de sitio. Es lo primero que han hecho, realizar un estudio de sitio, porque encontraron que para un periodo de un segundo hay una cierta amplificación. ¿Ya? Podría haber resonancia. Si tu estructura tiene un periodo de un segundo, podría haber resonancia, ¿no? Entonces hicieron un estudio de sitio. Entonces, ese estudio de sitio, realizado por un ingeniero de renombre también, se basa en un concepto, ¿no? Que es crear registros, se podría decir. Este
perdón, crear un espectro, ¿ya? Un espectro de diseño y un espectro máximo. Los dos, ¿no? El espectro de diseño, espectro máximo. O un espectro para un periodo de retorno de 475 años y un espectro para un periodo de retorno de 2475 años. Es decir, tú ya no puedes utilizar la norma, ¿ya? Tú tienes que usar los espectros de este estudio. Entonces se hizo eso. Pues, cómo determinas un espectro? Pues el espectro, simplemente, recuerda, ¿no? Necesitamos el Z, necesitamos el U, necesitamos el C, necesitamos el S y obviamente el R es uno, ¿no? Cuando utilizamos espectros para escalar sismos. Nada más, esos datos necesitamos, ¿no? Entonces ahí tenemos la pseudoaceleración, va a ser igual a todo eso multiplicado por la gravedad. Listo. Entonces, el primer inconveniente que ha habido en este estudio vendría a ser el Z, el factor zona. Como yo no puedo utilizar la norma, yo tengo que hacer un estudio de peligro sísmico para determinar ese valor Z. Entonces, se van a tener que determinar dos valores Z. Un valor Z para un periodo de retorno de 475 años, 475 años. Y un periodo de retorno para 2475 años. Entonces se determinaron dos sismos, perdón, dos aceleraciones. ¿Ya? ¿Ya? Cuando tenemos 475 años, quiere decir que el U vale uno. Cuando tenemos 2475 años, quiere decir que el U vale 1,5. Eso sería si es que nosotros usamos la norma. Si nosotros no usamos la norma, necesitamos determinar esos dos valores. ¿Cuánto vale Z y cuánto vale U? A eso se refiere. Necesitamos determinar cuánto vale Z y cuánto vale U. Primero necesitamos eso. Para un estudiocito necesitamos primero hacer un peligro sísmico. Entonces, eso es lo que hicieron acá. Primero hicieron un peligro sísmico. Ahí, recopilación, estratigrafía, sonificación, amplificación, exploración geofísica, fundamentos del procesamiento e interpretación, microtrepectación, clasificación del sitio, respuesta dinámica, acá, y demanda sísmica. Este vendría a ser, ¿no? La demanda sísmica. Se realizó un análisis de peligro sísmico probabilístico, mm, se supone con el programa Crisis, para obtener un espectro de peligro uniforme que sirva como espectro objetivo para el ajuste espectral de registros sísmicos seleccionados, ¿no? Entonces, eso es lo que hicieron. Obtuvieron la máxima aceleración para un periodo de retorno de 475 y la máxima aceleración para un periodo de retorno de 2475 e hicieron el espectro de peligro uniforme, ¿no? Que es más o menos de esta forma. Ahí. Igual acá, ¿no? Un espectro arranca, ¿no? Desde la aceleración y cae. Igual acá, arranca desde una cierta aceleración hasta un máximo y cae. Eso es un espectro de peligro uniforme para cada periodo de retorno, ¿no? Bien, entonces, eso es lo primero que hicieron. Encontraron el peligro uniforme.
Pero el peligro uniforme prácticamente se dice que se hace en la roca, ¿no? En la roca. Entonces tú quieres el suelo. Entonces estás en la roca y tú quieres llegar al suelo. Si esta es tu roca, si esta es tu roca, y es ahí donde tú obtienes ese peligro uniforme, tú necesitas la aceleración en el suelo, acá. La roca eh, lo han considerado a una cierta profundidad, ¿no? No se sabe, pero la roca tiene una velocidad de onda de corte más o menos de 1500. 1500, como indica acá, 1500 metros por segundo. Metros por segundo. Y se revisó el estudio geofísico del suelo, pero el estudio geofísico del suelo, el cual te va a dar ciertas velocidades, solamente llegó hasta una profundidad de 30 metros, ¿ya? 30 metros, hasta una profundidad de 30 metros, ¿no? Acá pueden ver más o menos a 30 metros, la velocidad es de 800 más o menos, ¿no? 700, 800 digamos, 800 metros por segundo. Entonces, ellos han considerado una profundidad de estrato de, eh, que indica 190 metros. ¿Ya? Aquí está, 190 metros. Entonces, quiere decir que la roca está a 190 metros. Entonces, tiene que haber un procedimiento que me diga cómo voy a llegar yo de 800 a 1500 para completar lo siguiente, ¿no? Esta forma. Entonces, yo voy a completar las velocidades de onda de corte hasta llegar a 1500. Entonces, yo ya tengo todo este estrato. Y si yo ya tengo todo ese estrato, yo puedo amplificar un sismo que viene acá en la roca y lo puedo llevar hasta el suelo, ¿no? Y obtener otro registro. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que han hecho. ¿Cómo podemos nosotros determinar qué registros vamos a utilizar para nuestro hospital si lo que tenemos es un registro en la roca, ¿no? Acá tenemos la roca, tenemos el espectro de peligro uniforme en la roca, pero necesitamos el registro en el suelo. Entonces, eso es lo que se hace, se amplifica. Entonces, yo tengo este registro y lo voy a amplificar. eh, o cómo va a variar en ese suelo para llegar al suelo, o sea, de la roca al suelo, ¿no? ¿Cómo varía ese registro? Entonces, entonces lo que hacen es este registro, ¿cómo se llama? Determinar cuál es el valor para llegar a este registro, ¿no? Entonces, ¿cuánto se amplifica en este estrato? Y a eso le llaman S. El valor S que ustedes ven en la norma este de acá es la amplificación de la roca al suelo. ¿Ya? Ese valor S. Entonces ya tienes S. Ahora, ¿cómo determinas el espectro? El espectro simplemente lo determinas de estos registros de acá. Entonces tú tienes unos registros, estos registros le sacas su espectro. Obviamente estos registros lo adecuas a este espectro de peligro uniforme, ¿no? O sea, tu espectro de este registro tiene que ser similar a un espectro de peligro uniforme. Entonces, más o menos te va a salir, ¿no? Y vas a considerar la amplificación S, ¿no? Por lo tanto, ya te va a salir un espectro en el suelo, de esa forma. Entonces, la finalidad es tener este de acá, un espectro de diseño para un periodo de retorno de 475 y otro espectro
para un periodo de retorno de 2475. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde obtienes ahora el C? Ya tienes el Z, el U, ¿no? El ZU simplemente es tu aceleración, ¿no? Si acá te sale una aceleración del suelo, digamos 2 y esta es una aceleración del suelo, digamos 1, entonces la aceleración del suelo 1 le vamos a llamar Z, considerando U igual 1. Por lo tanto, la aceleración 2 va a ser igual, o esto lo dividimos entre eh, la aceleración 1, ¿no? Ya, y ese vendría a ser el valor U para un periodo de retorno de 2475 años. Ya, o sea, ¿cuánto se amplifica, no? ¿Cuánto es la amplificación que ocurre de un sismo al otro sismo? Ese vendría a ser el valor U, este acá. Acá el U vale 1 y acá el U lo determina simplemente dividiendo la aceleración del suelo de 2475 entre la aceleración de 475, ¿no? Con eso determinas U. Entonces ya tenemos, y el S lo determinas determinando la amplificación mediante un programa especial, ¿no? Digamos el Shake. Entonces ya tenemos el S, ya tenemos el Z, ya tenemos el U. Faltaría el C. El C lo determinas de esto de acá, ¿no? ¿Cuánto se va a amplificar de la base o del suelo a la estructura, ¿no? Ese vendría a ser el valor C. Entonces ya tenemos este espectro, ¿no? Entonces ya tenemos este de acá, el espectro de diseño, considerando la norma, que es la punteada, y este de acá vendría a ser el espectro de peligro uniforme, el negrito, ¿no? Y se consideran ciertos sismos, ¿no? Por ejemplo, el sismo de Atico y de Maule del 2010 y Atico 2001, y se escalan considerando estos espectros. Edgar, ¿puedes borrar, por favor? Gracias. Ya, se escalan considerando ese espectro, ¿no? Y ahí podemos ver cómo es el nuevo espectro o qué forma va a tener el nuevo espectro, ¿no? Y luego esto es para 2475 años, ¿no? Entonces, el de 475 años son muy parecidos, ¿ya? Son muy parecidos. Sin embargo, el espectro de 2475 años ya hay una gran variación. Miren, acá es más o menos 1,8 y acá es 2. Y se escala obviamente al espectro de peligro uniforme. Y al final se hace una metodología y se determina esto de acá, ¿no? Los nuevos parámetros para los nuevos espectros de diseño, aquí está, y el nuevo espectro de sismo máximo. Estos espectros no son los espectros de la norma, ¿no? La norma acá dice 2,5 y acá sale 3,33. Acá la norma dice 2,5 y acá sale 2,78. ¿Ya? Entonces, acá el U sale 2. Entonces, esa es una de las principales diferencias entre el primer informe y el segundo informe. El primer informe de evaluación consideró el espectro de la norma, el cual es 1,5. Y el segundo informe consideró un estudio de sitio, que me indica que el U vale 2. ¿Y eso debido a qué? Debido a un peligro sísmico. El peligro sísmico ha ido evolucionando, ha ido actualizándose, las fuentes sismogénicas fueron actualizándose. Obviamente un peligro sísmico del 2014, que es en lo que se basa la norma E030, no es lo mismo un estudio de peligro sísmico del 2022, ¿no?
Entonces se hizo una publicación incluso en el último Congreso Internacional de Ingeniería Sísmica, donde los periodos para un sismo de periodo de retorno 1475, eh, la aceleración del suelo es mucho mayor a lo que indica la norma. La norma te dice que utilices U igual a 1,5. Ahora, con la propuesta de norma, si es que llega a salir esa norma, el U ya no va a valer 1,5, va a valer 2, ¿ya? En zona sísmica, ¿no? Entonces, eso es una de las diferencias que hay entre el primer informe y el segundo informe. El segundo informe está utilizando prácticamente los conocimientos actuales, ¿no? Entonces, ya con eso se generan dos espectros. El primer espectro para 475, que es este moradito, ¿no? Que es mayor que la norma, y el segundo espectro para 2475 que es recontra mayor que la norma, ¿no? Entonces, a esos espectros se tienen que escalar los sismos que van a utilizarse. En cuanto a desplazamiento, no hay mucha diferencia, ¿no? O sea, cumple, ¿no? No es que se va a amplificar. La idea también de verificar estos desplazamientos es de que sean horizontales, ¿no? Quiere decir que tu desplazamiento inicialmente se incrementa, pero luego es horizontal, o sea, ya no va a aumentar, ¿no? Por ejemplo, acá en centímetros son 30 centímetros que podría tener tu junta sísmica de un aislador, tranquilamente. Entonces, ese es uno de los motivos por los cual este estudio del aislador considera, ¿no? Considera un sismo mucho más grande, ¿de acuerdo? Y lo segundo, o el segundo motivo del por qué tenemos otros resultados, es el tipo de aislador considerado, ¿no? La norma E031 indica que hay dos clases de aisladores, los que son tipo de clase uno y los que son de clase 2. Los que son de clase uno se hace unos ajustes, ¿ya? Por temas de envejecimiento, ¿no? Que sufren a través del periodo de vida de un aislador, las variaciones que pueda haber. Se puede volver más flexible, se puede volver más rígido. Entonces, tienes que multiplicar por algunos factores y esos factores dependen de la clase de aislador que utilices, ¿no? El primer informe realizado en el hospital utilizó clase uno o lo clasificó como clase uno debido a los ensayos que se les había entregado. Sin embargo, en este estudio lo clasificaron como clase 2 debido a que esos ensayos realizados en ese tiempo no cumplían con la norma. Ya, esos ensayos no cumplen con los ciclos de carga que debería tener un ensayo de aisladores. Por lo tanto, lo clasificaron como clase 2. ¿Sí? Entonces, estos son los ensayos de los aisladores realizados pues, en el año 2017 más o menos, o 18, y acá sale, ¿no? Al no contarse con información que permita cualificar el proveedor, se aplicarán los factores de variación para proveedores desconocidos, tal como lo establece la norma 031, correspondientes a clase 2. Y esta es la enorme diferencia. No es lo mismo considerar un aislador de clase uno que clase 2. Entonces, clase uno tiene unos factores máximos, o sea, tú tienes que multiplicar tu curva fuerza de formación del aislador por esos factores, ¿no? Y el máximo de clase 1, ¿no? Para aisladores de núcleo de caucho con núcleo de plomo, eh, es 1,3, ¿ya? O sea, tú haces más rígido, ¿no? Si esto es rigidez, tú haces mucho más rígido
tu aislador. Mientras que tu fuerza que activa el aislador para que luego se convierta en no lineal o para que trabaje en el rango no lineal, lo tienes que multiplicar por 1,5. Entonces, esos dos valores son acá, ¿no? Acá y tu rigidez. Entonces, por eso va a variar, ¿no? 1,3 y 1,5. Sin embargo, los de clase 2 son 1,8 y 1,8. O sea, haces que tu aislador sea más rígido y haces que la fuerza que activa la no linealidad sea mayor, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que si tú tienes un aislador, perdón, un edificio con sus aisladores, ¿no? Tienes tu capitel y aquí está tu aislador. Y luego tienes tu pedestal, ¿no? Y tus zapatitas si deseas. Y este vendría a ser tu curva fuerza de desplazamiento del aislador. Bueno, del sistema de aislamiento, mejor dicho. Viene una rigidez y luego se activa la no linealidad. Este vendría a ser la fuerza de no linealidad, el P. Bueno, realmente esa no es la prolongación de esta pendiente que intersecta, ¿no? Ese vendría a ser, ese vendría a ser ese Q, ¿ya? Acá vendría a ser el Q. Y esta vendría a ser tu rigidez inicial, el K, KD. Y este es el QD. Entonces, si tú tienes que, si este es del sistema de aislamiento, tú tienes que multiplicar para considerar todos los factores negativos, ¿no? O sea, vas a tener que tener mayor, una mayor rigidez. Si tuviéramos el mismo Q, sería una mayor rigidez y un mayor Q, de esa forma, ¿cierto? Así sería, ¿ya? Entonces, mientras mayor sea esto, mientras más rígido y más fuerza necesites, eh, el aislador no entrará en la no linealidad. Y si no entra en la no linealidad, toda la energía del sismo la absorbe el edificio. ¿Ya? El edificio es el que va a absorber la mayor cantidad de energía si tu aislador es muy rígido. ¿Ya? Si fuera más flexible, que es en el otro caso, que es cuando tu rigidez disminuye, si fuera más flexible, entonces el aislador al toque se va, el aislador al toque se va a activar y va a poder desplazarse tranquilamente, ¿no? Entonces, menor energía va al edificio. Y si menor energía va al edificio, por lo tanto, las columnas, las vigas sufren menos. En este caso, al considerar un aislador de clase 2, vamos a tener el peor de los escenarios para la estructura. ¿Ya? Esa sería la conclusión. El peor escenario para la estructura. Por lo tanto, la estructura recibe gran energía. ¿Ya? Aquí están los sismos que se han considerado, los aisladores, cómo funcionan, los desplazamientos.
y la verificación de los elementos, ¿no? En este caso, columnas. Entonces, si vemos en este caso las columnas, pues los puntitos que hemos hecho en columnas, lo que hemos hecho en la clase pasada, están afuera, ¿ya? Están afuera. Para todas las columnas, están afuera, o para la mayoría de columnas, ¿ya? Especialmente las columnas que no fueron bien estructuradas, como es este caso. ¿Cómo vas a poner una columna en esa dirección? Si el sismo viene en la dirección Y, estás prácticamente muy débil, ¿no? Y aquí está. Todos los puntos están totalmente alejados del diagrama de interacción. ¿Por qué? Porque la energía es mayor. Aparte de que tú consideraste un sismo mayor, la energía es mayor. Por lo tanto, tu edificación o tu verificación del diseño ya no va a cumplir con la normativa actual. No cumple. No cumple tus columnas y si no cumple tus columnas, bueno, las vigas también hay déficit, pero no es tan grave como son las columnas. Incluso tus losas, porque si tú tienes losa maciza, pues va a absorber deformaciones, ¿no? Hasta las losas macizas van a sufrir, también no pasaría, y mucho menos la cimentación, ¿no? Porque si tienes gran energía en el edificio, todo eso lo transmites, ¿no? Y la cimentación tampoco estaría cumpliendo. Entonces, conclusión, los aisladores no cumplen con las actuales normas, ¿de acuerdo? No cumple con las actuales normas. Por lo tanto, se debe reforzar la estructura, ¿no? Se tiene que reforzar la estructura. Esa es la conclusión en la que llega, ¿ya? Te da dos alternativas, pero son bien fuertes, bueno. La alternativa uno es reforzar y ensanchar 56 zapatas, ¿ya? Porque no cumplen, debido a que la capacidad portante es menor a la presión de esas zapatas. En ambas alternativas tendrías que reforzar esas zapatas. Ahora, todo va a depender del estudio de mecánica de suelos, así como hemos hecho una evaluación eh, del edificio, igualito tendrían que analizar el suelo para determinar las verdaderas capacidades portantes, lo cual no se ha hecho aún. Y acá ya varía, ¿no? Reemplazar todos los aisladores prácticamente por aisladores que cumplan con clase uno. O reemplazar solamente 76 aisladores y reforzar, ¿no? Acá tienes que reforzar con disipadores de fluido viscosos o disipadores histeréticos o de plastificación de fluencia o cualquier tipo de o arriostres con pandeo restringido, cualquier tipo de disipador que se lleve esa energía, esa energía debido a que tu aislador es malo, va a ser más rígido, entonces esa energía extra se la lleven esos disipadores, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿cuál sería la solución? Bueno, o sea, no es que antes sí cumplía y ahora no cumple, no es que un ingeniero lo hizo mal y el otro ingeniero lo hizo bien, simplemente son consideraciones totalmente distintas. Incluso uno se basó en una norma antigua y este se basa en la norma moderna, digamos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, la enorme diferencia. Si llega a probarse ese peligro sísmico y se convierte en nuestro nuevo mapa de peligro sísmico, pues todas nuestras edificaciones que hemos diseñado con la norma actual posiblemente no cumplan. ¿De acuerdo? Eso quería indicarles.